Para empezar, hay que saber pues qué son los problemas de transporte y de asignación. Estos problemas pues son tipos específicos dentro de la programación lineal y la investigación de operaciones, los cuales pues son usados para optimizar la distribución de recursos en sistemas logísticos y de producción. Pero específicamente, ¿qué son los problemas de transporte? Este tipo de problemas se enfoca en encontrar la forma más eficiente de distribuir un producto desde varias fuentes o centros de suministro, como lo son las fábricas o los almacenes, hasta los destinos o centros de demanda, entre ellos pues los clientes o tiendas. El objetivo principal es minimizar el costo de transporte considerando factores como la capacidad de las fuentes, la demanda de los destinos y los costos de transporte entre ellos. Por otra parte, los problemas de asignación, como su nombre lo dice, se ocupa de asignar un conjunto de recursos a un conjunto de tareas de manera que se optimice un objetivo específico, como minimizar el tiempo total, el costo o maximizar la eficiencia. Este problema es común en situaciones donde el número de recursos y tareas es igual y cada recurso debe de ser asignado a una tarea específica. Existen pues diferentes métodos de solución para problemas de transporte y asignación, los cuales pues su función es encontrar la solución más óptima. Estos métodos pues son algoritmos y técnicas matemáticas diseñadas para determinar la manera más eficiente y efectiva de distribuir los recursos, productos o tareas. Estos pues se centran en optimizar objetivos como la reducción de costos, el aumento de beneficios o la mejora de eficiencia operativa, siempre cumpliendo con las restricciones específicas de un problema. El primer método es el método de esquina noroeste, el cual es una técnica inicial para resolver problemas de transporte, asignando recursos y comenzando desde la celda superior izquierda de una tabla de costos y avanzando hacia abajo o hacia la derecha hasta satisfacer la oferta y la demanda. Por otro lado, el método de costo mínimo es una técnica para resolver problemas de transporte donde se asignan recursos a la celda con el costo más bajo en una tabla de costos y se continúa asignando a las siguientes celdas de menor costo hasta cumplir con todas las demandas y ofertas. Finalmente tenemos el método de Vogel, el cual es una técnica para obtener una solución inicial en problemas de transporte que asigna recursos considerando penalizaciones calculadas a partir de la diferencia entre dos costos más bajos en cada fila o columna. Aquí se prioriza a las celdas con mayor impacto en la optimización del costo total. Dentro de la aplicación de estos métodos de solución para problemas de transporte es necesario mantener el planteamiento. Cookies Galleta y Chocolate SADCB es una empresa mexicana dedicada a la producción y distribución de productos alimenticios, incluyendo las galletas, chocolates y bombones. Esta empresa mantiene tres plantas de producción ubicadas en diferentes regiones de México. La planta número 1 le corresponde a Guadalajara, la planta número 2 le corresponde a Monterrey, la planta número 3 le corresponde a Mérida. Estas plantas mantienen una capacidad de producción que es la siguiente. Guadalajara es de 50,000 unidades, Monterrey es de 40,000 unidades, Mérida es de 30,000 unidades. Dentro de este planteamiento, encontramos que la empresa distribuye sus productos en 4 centros de distribución en diferentes ciudades del país para abastecer las tiendas y supermercados. El centro de distribución A es en la Ciudad de México, el centro de distribución B es de Cancún, el centro de distribución C es en Tijuana y el centro de distribución D es de Puebla. Para estos centros de distribución mantienen ciertas demandas, que en la Ciudad de México mantienen una demanda de 45,000 unidades, en Cancún 20,000 unidades, en Tijuana 30,000 unidades y en Puebla 25,000 unidades. Dentro de este planteamiento,
mantienen ciertos costos de transporte en pesos por unidad. En la planta número 1 para la Ciudad de México va a estar en 30 pesos, en Cancún 60, en Tijuana 80 y en Puebla 40. En la planta número 2, que es en Monterrey, para el centro de distribución de la Ciudad de México va a estar en 50, en la centro de distribución B de Cancún va a estar en 70, el centro de distribución de Tijuana va a estar en 60 y el centro de distribución de Puebla va a estar en 50. De la planta número 3, que es en Mérida, para el centro de distribución en la Ciudad de México va a estar en 70, el centro de distribución en Cancún en 20, el centro de distribución en Tijuana en 100 y el centro de distribución de Puebla en 60. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene esta empresa? Que necesita minimizar los costos de transporte al enviar sus productos desde las plantas de producción hasta los centros de distribución, garantizando que cada centro reciba la cantidad necesaria de productos para cubrir la demanda sin exceder la capacidad de producción de cada planta. Así que, asimismo, manejamos lo que es una tabla de costos en el que especificamos la planta de distribución, la planta y el centro de distribución, cuál es el precio de cada centro y cuál es la capacidad de planta que tiene cada una de ellas. Me salté una. Tócame, bien cuando quieras comer el Bueno. Método de la esquina noroeste. En esta tabla se observan 4 tipos de centros: centro A, centro B, centro C y centro D, donde también contienen 3 tipos de planta. La planta 1, que tiene una capacidad de 50,000 unidades, planta 2 con una capacidad de 40,000 unidades y planta 3 con 30,000 unidades. Se me olvida que yo no soy. Se me olvida que yo no estoy grabando. Bueno, empecemos otra vez. Ok. Total, ya. ¿No estás grabando? Sí, estoy grabando. 1 minuto lleva. Total, ya. Método de la esquina noroeste. En esta tabla se observan los 4 tipos de centro: centro A, centro B, centro C y centro D. También contiene los 3 tipos de planta: planta 1 con una capacidad de 50,000 unidades, planta 2 con una capacidad de 40,000 unidades y planta 3 con 30,000 unidades. En el centro A nos encontramos que la demanda para esto son 45,000 unidades. Planta 1 tiene una capacidad de 50,000 unidades. Esto cumple con los requisitos de la demanda. Los 45,000 unidades se le restan a las 50,000 unidades de la capacidad de la planta 1 y nos queda un sobrante de 5,000 unidades, lo cual nos indica que el centro A ha cumplido la demanda. El centro B, pasamos los 5,000 sobrantes de la planta 1. La planta 1 nos queda en cero. Nos pasamos a la planta 2, que tiene una capacidad de 40,000 unidades. Estas 5,000 unidades se le restan a la demanda de 20,000 unidades que tiene el centro B. 20,000 menos 5,000 unidades nos da un sobrante de 15,000 unidades. Los 15,000 faltantes, que son del centro B, pasan a restarse a las 40,000 unidades. Esto nos da un sobrante de 25,000 unidades y nos queda completada la demanda del centro B. El centro C, a esto se le pasan los 25,000 sobrantes de la planta 2 de las 40,000 unidades. El centro C tiene una demanda de 30,000 unidades. Los 25,000 se le restan a los 30,000 y nos da un faltante de 5,000 unidades. Centro C, nos pasamos a la planta 3, que tiene una capacidad de 30,000. Como nos faltaban 5,000, estos 5,000 se le restan a la planta 3, que tiene 30,000 unidades y nos da un sobrante de 25,000 unidades, y el centro C queda con una demanda cumplida. Por último, se encuentra el centro D, que tiene una demanda de 25,000 unidades, y estos son los sobrantes de la planta 3, las 25,000 unidades.
y esto nos marca que la demanda ha sido cumplida. Los resultados de la esquina noroeste. Planta 1, 45,000 unidades a centro A, 5,000 a centro B. Planta 2, 15,000 a centro B, 25,000 a centro C. Planta 3, 5,000 a centro C y 25,000 a centro D. La distribución inicial es de la planta 1, centro A, 1,350,000 pesos, centro B, 3,000 pesos. Planta 2, centro B, 1,050,000 pesos, centro C, 1,500,000 pesos. Planta 3, centro C, 5,000 pesos, centro D, 1,500,000 pesos, que nos da un costo total de 6,200,000 pesos. El siguiente método para resolver este problema es el método de aproximación de Vogel, que es el que nos arroja resultados más cercanos a los óptimos, a comparación de esquina noroeste. Con este método partiremos de una tabla igual que en el método de esquina noroeste, donde colocaremos las unidades que irán destinadas a cada centro de distribución y fijando desde qué plantas se irán. A comparación del anterior modelo, este será nuestra tabla principal o tabla base, ya que utilizaremos una tabla secundaria, la que contiene todos los costos de envío, pero contando con una columna y un renglón adicional, el cual contiene las penalizaciones. Estas penalizaciones son la diferencia de los costos menores por cada planta a cada centro de distribución. En este caso, para el renglón que contiene la planta 1, tenemos una penalización de 10. Esto se debe a que los costos más bajos es de 40 y 30. La diferencia sería 10, por lo cual su penalización para este renglón es de 10. El siguiente renglón contempla dos costos semejantes, el de 50 y 50, ya que los dos son los costos menores, por lo que la diferencia entre estos dos costos sería de 10. Hay que tomar en consideración que siempre vamos a obtener valores positivos en lo que refiere a las penalizaciones. En el renglón que contiene la planta número 3 tenemos una penalización de 40 de valor, ya que sus costos menores son de 60 y 20. En las penalizaciones que contemplan las filas, tenemos que su valor de la primera fila es de 20 en cuestión de penalización, ya que los valores menores son de 50 y de 30. Igual es el mismo procedimiento para las siguientes filas. Los valores menores son de 60 y 20, penalización de 40. Valores menores de la siguiente fila 80 y 60, la penalización quedaría con 20. Y para la última fila sería una penalización de 10 porque sus valores menores son de 40 y 50. Una vez obtenido lo que son nuestras penalizaciones, nos concentraremos en que una de estas tendrá el valor más alto y con esta elegiremos el renglón o la fila para sacar el costo más bajo de esa penalización. En este caso, una vez tenido las penalizaciones, tenemos que encontrar la que tenga el valor más alto. En este caso tenemos el valor más alto es de 40 y se repite dos veces. Podemos agarrar cualquiera de las dos. Una vez definido cuál va a ser nuestra fila o columna, vamos a escoger dentro de la fila y de la columna el costo más bajo. Y una vez identificado este, vamos a colocar las unidades necesarias para cubrir ese punto. En este caso se colocó como que la planta número 3 va a distribuir completamente al centro número B. En este caso se cumple completamente, por lo que ya no requiere que ninguna de las otras plantas le envíen unidades a este centro, por lo que se cancelan la siguiente celda. Y tenemos que en esta planta un sobrante de 10,000 unidades y que ya no hay faltantes. Seguimos con el mismo procedimiento, únicamente quitando o restando la fila que ya obtuvimos ese costo mínimo de las penalizaciones, por lo que sigue el mismo procedimiento. El siguiente paso es volver a hacer la tabla de penalizaciones, solo que restándole
o quitándole la columna o fila de la que ya solventamos todas las unidades necesarias para cada centro de distribución. Sacando las nuevas penalizaciones con los costos que quedan, tenemos que la más alta de nuevamente es 20, pero se repite en ambos casos. Por lo que de igual manera podemos escoger arbitrariamente cualquiera de los dos. En nuestro caso elegimos la que tiene la columna número 1. Igual sacamos cuál es el costo mínimo o menor de esta columna. En este caso sería 30. Por lo que ya ubicamos que la planta 1 a la centro de distribución A será nuestro siguiente objetivo para satisfacer la demanda. En este caso igualmente cumplimos con la capacidad de nuestra planta, cumple con la demanda del centro A, por lo que solventamos esa demanda y únicamente ponemos el sobrante que nos queda de esa planta para poder distribuir en otro centro de distribución. Faltante no tenemos ninguno porque se sobretó completamente la demanda, por lo que cancelamos las celdas subyacentes. Repetimos el mismo procedimiento con nuestra nueva tabla de penalizaciones con los costos que quedan. Tenemos que en este caso nuevamente tenemos como la penalización más alta 40, repitiéndose en dos filas. Arbitrariamente escogemos una y obtenemos el costo mínimo o más bajo para poder solventar esa demanda desde la planta hasta el centro de distribución. En este caso ya no contemplamos más sobrantes de la planta número 3, por lo cual se le adquiere todos los sobrantes a este centro de distribución y contemplamos que nos hace falta de solventar una demanda de 15.000 unidades, por lo que seguimos con el mismo procedimiento de la tablita de costos y penalizaciones. Vemos que ya se reducen los que son nuestros costos, pero nuevamente contemplamos una penalización más alta de 40, por lo cual ya conocemos nuestro siguiente punto al cual vamos a distribuir. Entonces en este caso igualmente contemplamos lo que era el sobrante de la planta 1 para darle las unidades necesarias que requiere el centro de distribución D. En este caso ya no contamos con sobrante de esta planta, por lo que cancelamos las celdas subyacentes, ya que no podemos distribuir a ninguna más de la centro de distribución. Por último, solo queda distribuir lo que fueron la planta B a las celdas sobrantes y distribuimos con el propósito que se cumpla con las unidades requeridas para los centros de distribución C y D. Por lo cual ya tenemos nuestra tabla final para saber cuántas unidades tenemos que destinar desde qué planta hasta qué centro de distribución. Ya pasamos a lo que es nuestros resultados, en el cual vamos a marcar cómo va a estar nuestro problema de distribución. Tenemos que desde la planta 1 enviar 45.000 unidades al centro A y 5.000 unidades al centro D. Desde la planta 2 tenemos que enviar 30.000 unidades al centro C y 10.000 unidades al centro D. Y por último la planta 3 tiene que enviar 20.000 unidades al centro B y 10.000 unidades al centro D. Aquí abajo tenemos una tabla en el que podemos observar cuál es el costo de cada uno de estos viajes, por lo cual ya podemos calcular cuánto es el costo final que vamos a obtener por estos envíos. Tenemos que los envíos que se van a realizar desde la planta 1 al centro de distribución A serán de 1.350.000 pesos y de la planta 1 al centro D de 200.000 pesos. De la planta 2 al centro C 1.800.000 pesos y de la planta 2 al centro D 500.000 pesos. De la planta 3 al centro B 400.000 y de la planta 3 al centro D 600.000, dando como resultado que el costo final por el cual va a contemplar todos los envíos será de 4.850.000 pesos, siendo un poco más bajo a comparación de la esquina noroeste, siendo que obtuvimos un resultado más óptimo.
El último método que vamos a utilizar para este problema es mediante un software matemático, más específico el que contempla Excel con su apartado de Solver. Para este caso partiremos de la tabla de costos para definir lo que es nuestra función objetivo y nuestras restricciones, muy necesaria para este tipo de procedimientos. Partiremos de la tabla de costos porque tenemos que definir nuestras variables para la función objetivo. Cada variable representará el costo que se tiene desde qué planta hasta qué centro de distribución. En este caso tenemos una tablita en el cual se desarrollan 12 variables, contemplando cada uno de los costos de planta 1 a centro de distribución A, de planta 1 a centro de distribución B y así sucesivamente hasta la planta 3 hasta el centro de distribución D, contando con 12 variables. Estas variables, su coeficiente sería el costo de ese tipo de distribución. En consecuencia ya podemos obtener lo cual nuestra función objetivo. Y por lo que nosotros buscamos es disminuir los costos, será una función de minimizar. Teniendo que nuestra primera variable x1 contempla un coeficiente de 30, que sería el costo de ese tipo de envío. Así subsecuentemente tenemos 12 variables, cada uno con sus respectivos coeficientes, lo que compone nuestra función objetivo. Para las restricciones tenemos que contemplar cada una de las demandas necesarias para cubrir cada centro de distribución y las capacidades de cada planta para crear unidades. En este caso contemplamos 7 restricciones. La primera restricción es la demanda necesaria que necesita de cada planta. En este caso, como es una demanda, tiene que ser un valor que sea mayor o igual, ya que no se puede contemplar valores menores porque no cumpliría con la demanda necesaria por cada centro de distribución. Y para las restricciones que son de las capacidades, contemplan un signo de menor o igual, ya que no se puede producir más de las que ya se están establecidas en este problema, por lo que desarrollamos lo que son nuestras restricciones respectivas. En este caso, las 7 contemplan cada una de las restricciones a las que tenemos que apegarnos en este problema. La restricción 1 contemplando una restricción de demanda, la restricción 2 contemplando una restricción de demanda igualmente, la tercera una restricción de demanda, la cuarta una restricción de demanda, la quinta es una restricción de capacidad, la sexta igualmente una restricción de capacidad y la séptima una restricción de capacidad, cada una contemplando las variables necesarias para cumplir ese tipo de restricciones, sin olvidar que tenemos que contemplar la restricción de no negatividad, la que nos especifica que ninguna de nuestras variables puede ser menor a 0. Una vez teniendo estas funciones objetivo y las restricciones, toca pasar a lo que es nuestro programa de Excel para desarrollar una matriz con la cual darle solución a este problema. Después de haber desarrollado nuestra función objetivo y nuestras restricciones, toca crear la matriz con la que vamos a utilizar el programa de Solver para darle solución a este problema. Como pueden observar, esta tablita contiene lo que son nuestras 12 variables y las restricciones a las que va a estar sujeto el problema. Dentro del renglón donde se ubica nuestra función objetivo, únicamente vamos a poner los coeficientes de la función que ya obtuvimos anteriormente. Como podemos ver, x tiene el coeficiente 30, x2 60, x3 80, x4 40, x5 50, x6 70, x7 tiene 60, x8 tiene 50, x9 tiene 70, x10 20, x11 100 y por último x12 tiene 60. Del lado derecho no tenemos nada, así que en este renglón solo únicamente quedaría como que no aplica. Siguiente va a estar la restricción de la demanda 1. Y nuestra restricción de demanda 1 es la que obtuvimos primero. Como podemos ver, no contamos con todas las variables, así que únicamente pondremos el coeficiente donde tengamos variables.
En este caso, la primera restricción tiene que un coeficiente 1 en x1, por lo que los demás quedarían en 0. Tenemos otro coeficiente en x5, igualmente quedarían en 0 las demás. Y por último tenemos un coeficiente en x9, por lo que las demás quedarían en 0. En este caso sí contemplamos un lado derecho, ya que es a lo que se refiere con la demanda que requiere este centro de distribución, por lo que este centro requiere 45.000 unidades. Para la restricción 2 sería el mismo procedimiento, únicamente tenemos coeficientes en las variables 2, 6 y 10, por lo que todo lo demás quedaría con coeficiente 0. Y nuestro lado derecho quedaría con su respectiva demanda, que sería de 20.000. Repetimos el mismo procedimiento con la restricción 3, únicamente tiene coeficiente en la variable x3, la variable x7 y la variable x11, por lo que todos los demás quedarían con coeficiente 0. Y su lado derecho corresponde a 30.000 unidades. Repetimos el último procedimiento con la última restricción de demanda. Vemos que únicamente tiene coeficientes en las variables x4, x8 y x12, igualmente con su lado derecho de 25.000 unidades. Este es el mismo procedimiento que las anteriores restricciones, únicamente cambia que en vez de ser una restricción de demanda sería de capacidad. Entonces las variables que cuentan coeficientes serían en la primera restricción la variable con x1, x2, x3 y x4. Las demás se quedarían en 0. Y su valor de capacidad sería de 50.000 unidades. El mismo procedimiento para la restricción de capacidad 2, únicamente contando coeficientes en x5, x6, x7 y x8, con su respectivo lado derecho de 40.000 unidades. Y por último, la última restricción de capacidad 3 únicamente cuenta con coeficientes en las variables de x9, x10, x11 y x12, con su respectivo lado derecho de 30.000 unidades. Una vez rellenado lo que es nuestra matriz, tenemos que pasar al lado de la variable z, en el que vamos a establecer una función donde se sumarán los productos de las variables de nuestra matriz que van a ser resueltos por el programa Solver y los coeficientes de nuestra función objetivo. Esto se aplicará por cada una de las restricciones. Igualmente, las variables que modificará el programa con los coeficientes de nuestras restricciones, aplicados a cada una de las restricciones. Por lo que una vez terminado lo que fue nuestra matriz para resolver este problema, tenemos que ir al apartado de datos y donde encontramos un programa para analizar este tipo de tablas conocido como Solver, una herramienta muy útil para resolver problemas de transportes. Aquí nos arrojará un nuevo menú en el que tenemos que poner como el establecer el objetivo será la primera casilla de nuestra función objetivo, que es la que nos arrojará el valor óptimo para este problema. Tenemos que considerar que para este problema buscamos minimizar costos, por lo que tenemos que contar con el factor de minimizar valor.
las variables que va a modificar o que va a cambiar este programa va a ser las que se encontrarán en la parte de arriba, abajo de cada variable. Por último, agregamos lo que son las restricciones. Estas restricciones vamos a colocar en la primera celda nuestro valor que anteriormente ya está sujeto. Únicamente checamos que las igualdades de mayor y menor sean correspondientes al tipo de restricción. En este caso, como es de demanda, no puede ser menor la cantidad de unidades para cada centro de distribución, por lo que tenemos que cambiar a que sea mayor o igual a la cantidad de unidades que requiere cada centro de distribución. Agregaríamos una por cada restricción. Igualmente, mismo procedimiento. Cuando lleguemos al punto de la restricción de capacidades, es notable considerar que en este caso sería, al ser capacidad, no puede superar la cantidad de unidades que puede fabricar cada fábrica, por lo que aquí sí se representaría un cambio en lo que es en nuestros signos, pero igualmente sigue siendo el mismo procedimiento. Establecer nuestra punto de referencia con la restricción de unidades. Checamos que todas las 7 restricciones que contemplaba nuestro problema estén en nuestra nuevo menú, y ya podemos únicamente revisar que en el método de resolución esté contemplado el simples LP para que pueda darle una mejor optimización a este problema, y le damos en resolver, le damos en aceptar, y como pueden observar ya resolvió nuestra tablita, arrojando los valores de cada unidad que se va a transportar a cada centro de distribución, y nos arroja nuestro costo final óptimo. Con esta tablita ya podemos desarrollar una tabla de comprobación para verificar que el resultado que nos arroja sea el óptimo. En nuestra nueva tabla de resultados podemos establecer que cada planta tiene la posibilidad de distribuir a 4 centros diferentes. En este caso ya nos arrojó que para la planta 1 únicamente va a distribuir a 2 centros diferentes, al centro A y al centro D, con 45.000 unidades para el centro A y 5.000 para el centro D. La planta 2 tendrá que distribuir 30.000 unidades para el centro C y 10.000 unidades para el centro D. Y por último, la planta número 3 tiene que distribuir 20.000 unidades para el centro B y 10.000 unidades para el centro D. Contemplando el costo por cada uno de los viajes, tenemos que el resultado para el centro A desde la planta 1 son 1.350.000 pesos el costo final que se tendrá para distribuir desde la planta 1 al centro A. Igualmente, desde la planta 1 al centro D tenemos un costo final de 200.000 pesos. Desde la planta 2 al centro C, 1.800.000 pesos. Desde la planta 2 al centro D, 500.000 pesos. De la planta 3 al centro B,
400.000 y de la planta 3 al centro D tenemos 600.000. Únicamente nos queda sumar todos los valores finales del costo de distribución por cada una de las plantas a los centros de distribución y verificar que el valor que nos arroja sea igual al de la tabla anterior, por lo que podemos observar que esto se cumple y ya obtenimos los valores de las unidades que tenemos que transportar de cada planta a cada centro de distribución. Vamos a observar, después de realizar el problema con los diferentes métodos de transporte, llegamos al resultado de que la mejor opción es utilizar el modelo de Vogel o Solver matemático, ya que como se mencionó en el planteamiento del problema, la empresa busca minimizar los costos de envío. Mediante el método de esquina noroeste tenemos un costo de 6.200.000 pesos, mientras que con el método de Vogel y Solver tenemos un costo de 4.850.000 pesos. De esa manera, se llega a la conclusión de que se pueden minimizar los costos por la cantidad de 4.850.000 pesos mediante el modelo de Vogel y Solver, siendo esta la mejor solución para ahorrar costos. Los modelos de esquina noroeste de Vogel y el Solver matemático son importantes herramientas en la investigación de operaciones para resolver problemas de transporte y de optimización. El modelo de esquina noroeste es un método simple y rápido utilizado para obtener una mejor óptima factible en los problemas de transporte. Aunque no garantiza la solución óptima, es útil para empezar el proceso de optimización. El método de Vogel mejora la solución inicial comparado con la esquina noroeste, buscando minimizar los costos totales desde el principio. Es más eficiente porque se basa en la penalización de costos, lo que permite acercarse más a la solución óptima desde la primera iteración. Y el solver matemático es crucial para resolver problemas de optimización lineal de manera eficiente y precisa. Lo que hace es automatizar el proceso manejando problemas más grandes y complejos que serían difíciles de resolver manualmente. Estos métodos y herramientas permiten encontrar soluciones optimizadas y factibles de manera más rápida a problemas complejos de manera eficiente. De esta manera podemos decir que los modelos de transporte son fundamentales porque permiten optimizar la distribución de los recursos y bienes en redes logísticas, reduciendo costos y tiempos en la cadena de suministros. Estos modelos facilitan la toma de decisiones estratégicas para identificar las rutas más eficientes y los métodos de distribución más rentables. Además, son útiles para resolver problemas complejos relacionados con la logística, como la reducción de tiempos de entrega, la maximización del uso de capacidad y la minimización del impacto ambiental en las operaciones de transporte.